Habiendo visto los diferentes ligandos que podemos encontrar en los compuestos organometálicos y la manera en la que se unen esos ligandos a los metales en esos compuestos, vamos a pasar a ver ahora algunas reacciones importantes en donde intervienen estos compuestos organometálicos. La primera de esas reacciones es la que ya conocemos todos, es la reacción de sustitución de ligandos. Estas son similares a las que ocurren con carbonilos metálicos o complejos metálicos. Hay una gran cantidad de ligandos que pueden ser sustituidos, intercambiados por otros ligandos dependiendo de las condiciones de reacción. Acá vamos a tener procesos asociativos, procesos disociativos, procesos de intercambio y de o IA, etcétera, tal como veíamos con las reacciones de sustitución de ligandos para este tipo de compuestos aquí arriba. Lo que sí, en los organometálicos aparece la restricción adicional de que la cuenta de electrones en general no debe superar los 18 electrones. Por eso los compuestos que inicialmente son de 18 electrones generalmente van por un mecanismo D o ID, porque en ese mecanismo D pasan de 18 electrones a 16 electrones, que es una situación relativamente estable también, y terminan como producto con 18 electrones de valencia. Los compuestos de 16 electrones, por el contrario, pueden ir por un mecanismo asociativo o IA, porque acá sí, al ir por un mecanismo asociativo, pueden pasar por un intermediario de 18 electrones y luego volver a 16 electrones en el producto. En todos estos casos casi siempre hay excepciones, por ejemplo con ligandos como el ciclopentadienilo o el NO. Estos, recuerden que ya lo habíamos visto, pueden variar el número de electrones que donan, entonces en ese caso quizás un compuesto de 18 electrones pueda ir por un mecanismo asociativo y terminar en los productos, porque en ese proceso estos ligandos pasan de donar por ejemplo 5 a 3 electrones o 3 a 1 electrones y va de 18 intermediario con 18 electrones y termina con un producto de nuevo con 18 electrones. La segunda reacción es la de adición oxidativa. Acá se va a adicionar una molécula a ese compuesto organometálico y va a resultar en la oxidación del metal en ese compuesto. La adición oxidativa es entonces la adición de una molécula AB a un órgano metálico, acá está mal redactado, es a un órgano metálico para formar los enlaces AM y BM y romper el enlace AB. Esta sería la reacción global de lo que está ocurriendo de manera general. Tenemos un compuesto organometálico, un metal unido a N ligandos, reacciona con una molécula que tiene un enlace AB y en la reacción se rompe el enlace AB y se forma un enlace A con M y B con M. De esta manera se pueden adicionar moléculas como la molécula de hidrógeno, halogenuros de alquilo, de arilo, hidrocarburos simples, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, diferentes halogenuros. Ya vamos a ver en la transparencia siguiente que durante el proceso, cuando se une inicialmente esta molécula al metal, se produce una retrodonación de electrones desde el metal a la molécula que debilita el enlace AB y facilita la ruptura del mismo. Aquí tenemos el ejemplo en la adición de hidrógeno 2 a este compuesto de rodio. Es un compuesto plano cuadrado de 16 electrones y rodio 1. En una primera etapa se une la molécula de dihidrógeno al rodio y esto termina con la formación de dos hidruros. Ya habíamos visto que cuando tenemos el ligando dihidrógeno unido a un metal, esa unión se produce a través de donación de electrones desde el sigma enlazante de la molécula de hidrógeno al rodio, pero también hay retrodonación que viene al sigma antienlazante. Esa retrodonación debilita entonces el enlace hidrógeno-hidrógeno y favorece la formación de estos dos enlaces de hidruro aquí. Miren, entonces estamos adicionando esta molécula de hidrógeno, estamos generando dos enlaces hidrógeno-rodio en este caso y estamos pasando de rodio 1 a rodio 3, o sea, se está produciendo la oxidación del rodio, es una adición oxidativa. Otro ejemplo sería
la adición de yoduro de metilo. Tenemos un órgano metálico plano cuadrado acá, que es de 16 electrones y es platino 2, y la adición resulta entonces en un enlace metilo-platino, o sea, sería carbono-platino en este caso, y un enlace yodo-platino. De nuevo se adicionó esta molécula, se rompió el enlace entre el carbono y el yodo en el yoduro de metilo, se formó un enlace carbono-platino acá, un enlace yodo-platino ahí, y se oxidó el platino, en este caso de platino 2 a platino 4. La adición oxidativa aumenta en 2 el número de electrones y el número de oxidación del metal. Es lo que estamos viendo acá. Pasamos de 16 a 18 electrones en los dos casos. Y esto es rodio 1 que pasa a rodio 3 y platino 2 que pasa a platino 4. Ocurre en general en centros metálicos de 16 electrones que pasan a centros de 18 electrones. Y es el ejemplo típico para reacciones en las que intervienen rodio 1, iridio 1, paladio 0, paladio 2, platino 0 y platino 2. En el caso particular en que el metal en el compuesto de partida ya tenga 18 electrones, la adición oxidativa ocurre con pérdida de un ligando donador de 2 electrones. Y tenemos el ejemplo con este carbonilo de osmio que ya tiene que tener 18 electrones. Cuando se le adiciona la molécula de hidrógeno para formar los dos hidruros que corresponden aquí en este compuesto, si no se libera ningún monóxido, pasamos a tener un producto de 20 electrones. En cambio, cuando se produce esta adición oxidativa, se está liberando un monóxido y por lo tanto el producto sigue siendo de 18 electrones. El tercer tipo de reacción es la que se llama eliminación reductiva y es la reacción inversa a la adición oxidativa. Dependiendo de las condiciones, va a ocurrir adición, reacción para un lado, o eliminación, que sería la reacción para el otro lado. Son reacciones muy rápidas que continuamente están o yendo para un lado o yendo para el otro. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción de eliminación reductiva, un complejo de platino 4 de 18 electrones. Tenemos platino con este enlace platino hidrógeno aquí y platino carbono con uno de los metilos. Se elimina una molécula en la cual se forma enlace carbono hidrógeno para generar el metano y por lo tanto el platino pasa a tener 16 electrones y pasa a ser platino 2. Algo que se tiene que cumplir para que ocurra esta reacción es que los grupos que se eliminan estén en posición cis, como lo están acá este hidrógeno y este metilo, si no, no puede ocurrir la reacción. El cuarto tipo de reacción es la inserción migratoria o inserción directamente o migración de alquilo y más comúnmente ahora últimamente conocida como reacción de inserción migratoria 1,1. El esquema de la reacción es este: tenemos el metal unido a un monóxido, tenemos un carbonilo acá y unido a un grupo X. Ese grupo X puede ser un grupo alquilo, un grupo arilo o un hidruro. Y el producto de la reacción es este que tenemos escrito aquí. Miren, aquí es como si el monóxido termina insertado entre el metal y el grupo X para generar este producto. De ahí que el nombre inicialmente fuera reacción de inserción. Pero también se lo puede ver como que es una migración del grupo X hacia el carbono y termina enlazado en el carbono. Por eso también se la llamaba migración. Ahora se la llama migración 1,1 porque comienza con un grupo que está unido a un enlace de distancia, digamos, del metal y termina el X unido a un elemento que también está a un enlace de distancia del metal. Esto es para diferenciarlo de otro tipo de reacción que vamos a ver, que se llama inserción 1,2, donde el X va a terminar a dos enlaces de distancia del metal. Cuando ocurre esta reacción, miremos acá, el metal está unido a un grupo, acá supónganse donador de 2 electrones, y a otro grupo acá donador de 2 electrones, y termina únicamente unido a un solo grupo donador
de 2 electrones. O sea que la reacción disminuye el número de electrones de M en 2, por lo que se puede producir esta reacción cuando se adicionan otras especies. Y aquí tenemos un ejemplo con este compuesto de manganeso con un metilo y 5 monóxidos coordinados, que sería el que está esquematizado aquí abajo. Cuando reacciona con la trifenilfosfina, entre el metilo y el monóxido se forma este ligando, queda una posición de coordinación libre, que era donde estaba el metilo, y ahí entonces puede entrar la trifenilfosfina para generar el producto de la reacción. Este sería un compuesto de 18 electrones y termina siendo también un compuesto de 18 electrones. Miremos este otro ejemplo acá, que es lo mismo que veíamos recién, pero en lugar de adicionarse la trifenilfosfina, se está adicionando un monóxido para generar este producto. ¿Este monóxido dónde va a ir? ¿Se va a insertar entre el manganeso y el metilo o va a ser uno de los monóxidos que termina coordinado al manganeso? El mecanismo en realidad de esta reacción lo que muestra es que hay una migración del metilo. Este metilo migra, termina unido al carbono para generar ese grupo, entonces queda una posición de coordinación donde el CO, que es el ligando entrante, se puede incorporar y unir directamente al manganeso. Si este CO es un CO marcado, lo que vamos a ver, por ejemplo, con monóxido de carbono, con carbono 13, se observa que el monóxido entrante nunca termina en el grupo acilo, sino que termina unido al manganeso. Y esto me está dando una idea de que el que está migrando es el metilo y no que este monóxido entrante se está insertando entre el manganeso y el metilo. Veamos ahora la inserción 1,2. Es similar a la 1,1, tenemos aquí el grupo X, que es el que va a migrar. X es en general un grupo hidruro, alquilo o arilo, como en el otro caso, pero tiene que haber unido también al metal algún ligando diapto, como los alquenos o los alquinos. Acá en este ejemplo tenemos un alqueno unido también al metal. Se llama inserción 1,2 porque X, que estaba unido a M, termina en un átomo que se haya unido a dos enlaces de M. Termina unido a ese carbono ahí a dos enlaces de M. La reacción, como en la inserción 1,1, disminuye el número de electrones del metal en 2. Va a quedar una posición vacante ahí del metal, por lo que queda entonces una posición de coordinación disponible para la adición de otro ligando. Si la posición vacante se ocupa por otro alqueno, la reacción continúa y lo que va a migrar ahora es el etilo, que este sería el caso. Empezamos con un grupo hidruro unido a M, un alqueno, se genera el producto de la reacción de inserción 1,2 y ahora tenemos un grupo etilo unido al metal y una posición libre de coordinación. Este sería ahora nuestro grupo X. Si se une otro alqueno, en esta posición libre de coordinación vamos a pasar a tener este compuesto con el grupo X aquí y el otro alqueno. Ahora va a migrar el etilo, se va a generar un grupo butilo y va a quedar una posición de coordinación libre para que entre otro alqueno y siga reaccionando y se vaya alargando esta cadena hidrocarbonada. Este es el mecanismo característico de cómo actúan los catalizadores en el método industrial de síntesis de polietileno, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. En general, todas las reacciones estas de inserción 1,2 transcurren a través de un estado de transición cíclico. Acá lo tenemos esquematizado. Esto sería el reactivo en el proceso. Se forma un estado de transición cíclico donde se van rompiendo algunos enlaces como este enlace metal-hidrógeno y se van formando otros como este hidrógeno-carbono para generar el producto de la reacción. Luego tenemos la beta eliminación de hidruro o beta eliminación de hidrógeno o eliminación de hidrógeno beta, que es la reacción inversa a la anterior cuando X es hidrógeno. Esta es la misma reacción que la anterior, pero planteada en el otro sentido. Estas reacciones van y vienen, están continuamente intentando alcanzar el equilibrio. Son las dos reacciones muy rápidas, entonces depende de las condiciones. Si hay mucho reactivo de este lado, se mueve para allá, y si hay mucho reactivo o producto de este lado, se mueve
hacia aquel lado. Acá tenemos un ejemplo de una beta eliminación de hidruro. Se forma también un estado de transición cíclico donde se van formando estos enlaces y se van rompiendo otros enlaces. Genera ahora el compuesto donde M está unido al hidrógeno y al alqueno y se puede liberar también el alqueno. O sea que dependiendo de si la concentración de esto es elevada y la de esto es pequeña, el sistema se está desplazando en este sentido, y si tenemos todo lo contrario, el sistema se está desplazando en el otro sentido. Y nos restan por ver otras eliminaciones de hidruros alfa, gamma y delta que son similares a la anterior. En el caso anterior se eliminaba un hidrógeno que estaba unido a un carbono beta. En la eliminación de alfa hidrógeno se está eliminando un hidrógeno que está unido al carbono alfa. Lo que termina generándose es un hidruro, un hidrógeno unido al metal y un carbeno, un carbono unido por un doble enlace a un metal. A esta reacción se la puede ver fácilmente como si fuese una adición oxidativa del enlace carbono-hidrógeno. Miremos acá, tenemos el metal unido a un carbono y ese carbono está unido a dos hidrógenos alfa. Si suponemos que ocurre una adición oxidativa de ese enlace carbono-hidrógeno, lo que va a pasar es que se va a romper el enlace carbono-hidrógeno y el hidrógeno va a terminar unido al metal y el carbono se va a unir al metal, o sea que va a generar el segundo enlace, el doble enlace que vemos aquí. En el caso, por ejemplo, de la eliminación de un hidrógeno delta, que sería este hidrógeno acá unido a ese carbono delta, también se lo puede ver como si fuese una adición oxidativa de este enlace carbono-hidrógeno. Se rompe el enlace carbono-hidrógeno, termina el hidrógeno unido y ese carbono termina unido al metal. Lo que termina generando en este caso es una estructura cíclica y por lo tanto a esta reacción se la llama reacción también de ciclometalación. Con estas reacciones ya hemos visto las reacciones básicas donde participan los compuestos organometálicos y nos van a ser útiles para entender todas las reacciones que veamos en los mecanismos catalizados por compuestos organometálicos.